Señoras y señores, en esta oportunidad, en el programa Conversando con Mushinga, lo vamos a dedicar a rendirle un homenaje de reconocimiento al doctor Carlos Alberto Arroyo del Río. Las últimas investigaciones han permitido descubrir que todos hemos sido educados bajo principios de un patriotismo equivocado basado en la fantasía. El cuento histórico escolar y el demagógico discurso del político inescrupuloso durante muchísimos años han mantenido en el engaño a los ecuatorianos. El propósito fundamental de esta conferencia es el de aclarar algunas fantasías y reivindicar la memoria de uno de los hombres más notables que ha tenido el Ecuador, el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, a quien le correspondió conducir los destinos del país en los momentos más dramáticos de su historia: la invasión peruana de 1941 y posteriormente la imposición del nefasto Tratado de Río de Janeiro de 1942. Y lo hizo con valor, decisión y coraje, imponiendo su personalidad patriótica por encima del cálculo político y los intereses personales. Los piñacienses estamos en deuda con él y es hora de reconocerla y rendirle el homenaje que se merece. Su firma cristalizó el gran anhelo que por más de 50 años venían alimentando nuestros antepasados por conseguir la cantonización. Su decisión, el 8 de noviembre de 1940, motivó el júbilo de toda la población. No hemos defraudado su confianza. Desde esta gloriosa fecha, continuamos trabajando con entusiasmo y esfuerzo hacia la superación y el desarrollo. Carlos Alberto Arroyo del Río, ecuatoriano cuya vida y participación dentro de la historia no ha sido estudiada ni analizada con sentido objetivo. Político, orador, literato y jurista nacido en Guayaquil el 27 de noviembre de 1893, hijo de Manuel María Arroyo Valencia, caballero colombiano, y de Aurora del Río Ibera, dama guayaquileña, hija del doctor Manuel del Río de Narváez, que en 1862 y 1863 fuera encargado de la presidencia de Colombia. Carlos Alberto Arroyo del Río demostró sus altísimas dotes oratorias en discursos que atrajeron la admiración en congresos y centros de cultura. Hombre extraordinario por su talento, bondadoso por su nobleza de su corazón, generoso en cada uno de sus actos, a quien cada 29 de enero y cada 28 de mayo, una pandilla de malandrines, gritones a sueldo y estudiantes desorientados, obedeciendo el mandato de oscuros politiqueros, agredían hasta su hogar, así como también aparecían comunicadores en la prensa financiados por cobardes actitudes. El doctor Arroyo del Río había sido y continuaba siendo el mejor y más notable jurista del país, a pesar de su avanzada edad. Asistía a su oficina de trabajo, siempre caminando bajo la mirada del pueblo guayaquileño, hasta que apareció un asalariado para perpetrar un infame y cobarde atentado sobre la figura impoluta
del anciano exmandatario. Muy pocos son quienes han consignado en la historia el extraordinario desarrollo que logró nuestro país durante el gobierno del doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, pues los encargados de escribirla de manera malintencionada y poco patriótica han preferido limitar su paso por el poder a dos hitos que marcaron una de las épocas más trágicas de nuestra vida republicana: la invasión peruana y la firma del Protocolo de Río de Janeiro. No pudieron o no quisieron comprender que la situación económica, política y social que vivió nuestro país en esa época era el resultado de más de 110 años de revueltas, golpes de Estado y desgobiernos que se habían producido desde el nacimiento de la República en 1830. En su desesperado e inconsciente afán de desprestigiar al doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, sus detractores, a través de publicaciones, una y otra vez caen en contradicciones que demuestran claramente su malintencionado propósito. El 10 y 11 de enero de 1940, el doctor Arroyo del Río triunfó sobre los candidatos Jacinto Gijón y Caamaño del conservadorismo y José María Velasco Ibarra, que representaba al populismo y a los socialistas. El doctor Carlos Alberto Arroyo del Río fue calificado con el más humillante, con el más vergonzante de los estigmas. Se lo llamó traidor. El Estado Mayor estuvo siempre enterado con precisión de las intenciones peruanas de penetración en territorio ecuatoriano, acentuadas en 1935, que fueron omitidas. ¿Quiénes más fueron los responsables de esta omisión? El Congreso y su negligencia frente al Ejecutivo. Ante la derrota definitiva y contundente, conscientes del desastre cercano, se dijo: hagamos cualquier concesión, porque ahora el mal es pequeño, más tarde será peor. Pensemos en que no podemos mantener el actual estado de cosas. En la movilización de 2 batallones transcurrieron 16 días hasta llegar a sus destinos. Esto hace ver la falta de caminos. Por lo mismo, midamos las consecuencias futuras. Si resistimos a la invasión del Perú, será peor para nosotros. En pleno conflicto, el Congreso Nacional se negó a aumentar el presupuesto para la defensa y la patria quedó a merced de los peruanos. Un Congreso que ni consideró reducirse el sueldo en solidaridad con la guerra en la provincia de El Oro, pero a Carlos Alberto Arroyo del Río lo acusaron de traidor. Por otro lado, diferentes observadores militares ya habían opinado en relación a la situación que se vivía, asegurando que si el Ecuador se negase a aceptar las condiciones del Perú, se completaría la ocupación de El Oro y se avanzaría sobre Loja, Cuenca y Guayaquil. En una acción equivalente a traición, Velasco Ibarra acusó al gobierno de Arroyo del Río de haber provocado los ataques al Perú, declaración que este país acogió con júbilo, que traducida a varios idiomas le dio la máxima publicidad por todos los países americanos.
Gracias a esta declaración de Velasco Ibarra, los peruanos denunciaron al mundo que ellos habían sido las víctimas y el Ecuador el agresor. Estábamos completamente desarmados para defender un conflicto internacional y más aún para sostener una guerra. Sin medios de alcance y comunicación, sin medios de transporte, sin aviación, sin maquinaria, sin grupos de caballería, sin un centavo, sin caminos, sin servicios logísticos, sin vías de comunicación, sin almacenes militares, sin materia prima para las fábricas. Tuvimos que importar hasta del Perú las telas para los uniformes de los soldados. Con insuficiencia de fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, sin servicios de inteligencia ni sanidad, sin presupuesto del Ministerio de Defensa, pocas ametralladoras. Los soldados ignoraban que solo podían esperar éxito, nada más que en la defensiva, jamás en un triunfo. A esto se sumó la ineficaz acción de la diplomacia ecuatoriana. Arroyo del Río creció al influjo de las transformaciones políticas y sociales que se produjeron como consecuencia de la revolución liberal, y desde muy temprana edad demostró poseer una notable inteligencia. Por esa época, los incendios que azotaban a Guayaquil acabaron con todos los bienes de su familia, y poco tiempo después murió su padre, dejando a su madre sumida en una honorable pobreza, por lo que desde temprana edad, al tiempo que estudiaba, tuve que trabajar para poderla mantener. Comenzó su vida pública en 1915 con el doctor Alfredo Vaquerizo Moreno. Arroyo del Río fue diputado en 1916, 1917, 1922 y 1923 y presidente de la Cámara Joven. Fue 5 veces postulado a la presidencia de la República en 1924, 1932, 1935, 1938 y en 1939, ante la seguridad de que si se negaba otra vez, podía dejar al Partido Liberal sin candidato a la presidencia de la República. Para poder aceptar, renunció al cargo que venía desempeñando, que fue asumido por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés F. Córdoba. Las elecciones presidenciales que se realizaron el 10 y 11 de enero de 1940 fueron muy polémicas, pues pasado el primer día y viendo que el cómputo parcial favorecía a Arroyo del Río con más de 5,000 votos, respaldado por un grupo de aviadores, Velasco Ibarra intentó un movimiento revolucionario para desconocer el resultado, acusando al encargado del Poder Ejecutivo, Andrés F. Córdoba, de haber preparado un fraude electoral. Pero el doctor Córdoba no se dejó impresionar por la prepotencia del insurrecto y en uso de la autoridad de que estaba investido, ordenó que fuera encerrado en el panóptico y luego enviado fuera del país. A propósito del fraude electoral, supuestamente preparado por quien hizo de su vida un camino limpio y aún hoy está reconocido como uno de los juristas y políticos más honorables, correctos, impolutos y notables del Ecuador, Andrés F. Córdoba, al ser preguntado, respondió: se dijo que yo había enviado un telegrama a la provincia de Manabí solicitando 46,000 votos para que triunfe Arroyo del Río, y al final el total de votos de Arroyo del Río
era de 42.000 en toda la República. Velasco Ibarra, en el mensaje leído ante el Congreso Nacional, al asumir el mando el 10 de agosto de 1944, dijo: el Ecuador no quiere alterar la paz del continente, no quiere revisión de tratados, ni se inspira en ningún criterio de venganza. Pero luego, presionado al renunciar al poder, Velasco Ibarra reconoció que durante su gobierno en el Ecuador no había habido ni paz ni tranquilidad, ni libertad ni justicia. Velasco Ibarra cometió toda clase de atropellos y, celoso de la obra de Arroyo del Río, procedió a apropiarse de ella. Fue así como el Instituto Cultural Ecuatoriano, creado en 1943 por el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, fue vuelto a crear con el nombre de Casa de la Cultura Ecuatoriana, encargándole su dirección al escritor Benjamín Carrión, uno de los participantes de la asonada del 28 de mayo, y que continuó funcionando con la misma reglamentación del instituto original. Al Colegio Nacional Juan Pío Montúfar de Quito, creado en 1943, le cambió la placa de fundación por otra en 1944 que dice solamente Colegio Montúfar. Además, fundó el Museo Colonial de Quito, creó la Universidad Nacional de Loja, el Colegio de Zaruma, etcétera, etcétera. A pesar de que el Protocolo de Río de Janeiro había sido un documento salvador de la existencia de la República y sobre todo de Guayaquil, que siempre ha sido la presa más codiciada del Perú, el 28 de mayo de ese mismo año, un grupo de anarquistas y universitarios intentó asaltar el Palacio Presidencial, supuestamente con el propósito de exigir al presidente la renuncia. Esa tarde, Luis Felipe Borja del Alcázar, padre del doctor Rodrigo Borja Ceballos, convertido en abanderado del motín, asesinó a quemarropa a un carabinero e hirió a varios más. Ante esta situación, la Guardia Presidencial abrió fuego y los asaltantes tuvieron que huir despavoridos. Borja buscó refugio precisamente en la Embajada del Perú. Ironías de la vida. Se acusa al doctor Arroyo del Río de ser el culpable de la debacle militar del 41 y de la firma del Protocolo de Río de Janeiro. Se lo acusa de que por su culpa el Ecuador ha dejado de ser país amazónico, pero uno de sus acusadores, luego de asaltar el Palacio de Gobierno para evitar ser capturado, pide la protección del Perú. Uno de los hechos más importantes de la historia política ecuatoriana, la revolución del 28 de mayo de 1944, conocida como la Gloriosa o la revolución que no fue. Pocos meses antes de finalizar su gobierno y cuando se iniciaban los preparativos para las nuevas elecciones presidenciales, a principios de 1944 el Partido Liberal, aunque un poco debilitado por las luchas internas, propuso la candidatura del doctor Miguel Ángel Albornoz, director supremo de dicho partido y último presidente del Congreso Nacional. Y para contrarrestar esta candidatura, las fuerzas opositoras organizaron una coalición que agrupó a comunistas, socialistas, conservadores y disidentes del Partido Liberal, a la que denominaron Alianza Democrática Ecuatoriana, AD, que auspició la candidatura de José María Velasco Ibarra. La AD la conformaron Francisco Arizaga Luque, Ángel Felicísimo Rojas, Alfredo Vera, Pedro Saad, Pedro Jorge Vera, Franklin López Castro, Camilo Ponce Enríquez, Manuel Agustín Aguirre,
Mariano Suárez Ventimiglia, Manuel Elicio Flor, Julio Teodoro Salem, Nelsa Martínez, entre otros. Rojos y azules entremezclados para la revuelta. Se exigía el regreso al país de José María Velasco Ibarra, considerado el gran ausente de la política ecuatoriana. Dicha coalición contó con la ayuda y el asesoramiento del entonces teniente Sergio Enrique Girón, quien desde los últimos días de 1943, en la plaza de la ciudad de Piñas, al comando de la batería independiente Atahualpa, había empezado a planificar un golpe militar para derrocar al régimen, comprometiendo para el caso a los oficiales de varias unidades militares. Instalado ya en Guayaquil como capitán del grupo de artillería Villamil, hizo estallar la mal conocida como Revolución del 28 de mayo de 1944. Mientras el teniente Girón preparaba la conspiración militar en este suelo orense, el pueblo de Piñas, en total desconocimiento de este secreto plan, trabajaba esforzadamente por la superación del nuevo cantón, demostrando siempre, como es su costumbre, la inmensa gratitud hacia los compatriotas ejemplares, como quien plasmó la firma del acuerdo de cantonización el 8 de noviembre de 1940, el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río. En diciembre de 1943, preparó la ciudadanía piñaciense un apoteósico desfile de recepción por la visita del ilustre señor presidente. El ejército y los carabineros, leales al gobierno, pidieron al presidente su autorización para enfrentar a los revolucionarios, pero este prefirió renunciar para evitar los horrores de una nueva guerra civil que se hubiera desatado cuando solo faltaban 3 meses para concluir su mandato. Los militares rebeldes entregaron armas a los anarquistas opositores al gobierno para derrocar al régimen, y el 28 de mayo de 1944 a las 10 de la noche, al grito de ¡Viva Velasco Ibarra!, se sublevó la Guardia Militar de Guayaquil y no el pueblo, como tantas veces se ha dicho. Consumada la revuelta, Carlos Alberto Arroyo del Río viajó a Colombia, donde fue recibido con todos los honores, pero con el advenimiento del nuevo gobierno de Velasco Ibarra, se desató en su contra una feroz persecución. Sus bienes fueron confiscados, su casa fue adjudicada a la Marina de Guerra y su extensa y rica biblioteca particular fue entregada a la Universidad de Loja, que no queriendo ser cómplice del robo, la recibió solo en custodia para devolverla posteriormente a su legítimo dueño. Pero Arroyo del Río no se afectó. Es por eso que, en carta del 12 de febrero de 1948, dirigida desde La Habana al señor Gustavo Illingworth Vaquerizo, en uno de sus 2 párrafos le dice: el momento de la pasión enceguecida tendrá que pasar, pasará. La acción emponzoñada tendrá que hundirse y se hundirá en la noche del remordimiento de muchas conciencias. Y entonces es posible que la verdad sea canción entonada por labios juveniles y luz encendida por pensamientos nuevos. Lo que dije ayer, lo que estoy diciendo ahora, lo que diré mañana, allí quedará para vergüenza de muchos como hitos de fuego que deslinden el campo limpio de mi acción de los abruptos eriales de la envidia.
Desde el destierro publicó en su defensa dos importantes obras de carácter histórico-político, Bajo el imperio del odio y En plena vorágine, y más tarde terminó Por la pendiente del sacrificio, la misma que debía ser publicada 50 años después de la firma del Protocolo de Río de Janeiro. Lamentablemente, a pesar de haber estado impresa y lista para su edición, por orden superior fue incautada y se prohibió su publicación, que solo pudo realizarse en 1998, cuando el gobierno del doctor Yamil Maguad Bid concluyó el largo proceso de delimitar definitivamente las fronteras entre el Ecuador y el Perú. Esta obra constituye un documento de gran importancia histórica, pues, además de ser la defensa de su gestión gubernamental, devela muchas verdades relacionadas con la invasión peruana de 1941 y la debacle militar de nuestro ejército. Su publicación hizo que aquellos que durante muchos años se llenaron la boca con discursos patrioteros y reivindicatorios buscaran la sombra para ocultar su vergüenza, aunque hubieron algunos que tuvieron la hombría y el valor de reconocer su equivocación. Sus últimos años los vivió dedicado a sus actividades particulares y al ejercicio de su profesión, y murió en su ciudad natal, Guayaquil, el 31 de octubre de 1969. Fue catedrático universitario y rector de la Vieja Casona, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de la Academia de Historia de Cartagena, del Centro de Estudios Históricos y Geográficos de la SUAY y de las Sociedades Bolivarianas del Ecuador, Colombia y Panamá. Facetas poco conocidas de él fueron su enorme calidad humana, delicadeza de sentimientos y callada filantropía. Fue un personaje controvertido en razón de su valía, con quien se cerró una época de estilo político en el Ecuador y a quien le tocó actuar en la peor crisis nacional habida en la República. Desconocido aún por sus gratuitos detractores, el tiempo y el juicio de la historia han empezado a hacerle justicia. En el 2004, con la publicación de la obra Carlos Arroyo del Río, mártir o traidor, el historiador guayaquileño Efrén Avilés Pino inició la reivindicación del doctor Carlos Alberto Arroyo del Río y de quien fuera su canciller, el doctor Julio Tobar Donoso. Y los piñacienses estamos muy contentos de cumplir con el deber de aportar con este acertado y justo proyecto. Este ha sido otro tema más del programa Conversando con Muxinga. Muchas gracias.